¿Se le puede pensar a la innovación como un camino para solucionar buena parte de los problemas que tienen las empresas? Es más, ¿cómo puede la innovación ayudar a que esas empresas sean más competitivas? Soy Daniel Alonso, esto es Voces que Suman y sí, adivinaste, vamos a hablar de innovación, vamos a repensar a la innovación a partir de la mirada de expertos y también de la experiencia de empresas. Vamos a tener una actividad relativamente diferente a la que habitualmente desarrollamos porque esta vez vamos a tener dos paneles con representantes de 6 compañías de primer nivel que nos van a contar cómo hacen lo que hacen, ¿sí? Sus experiencias, aprendizajes, el impacto. Pero también vamos a tener un mano a mano con un especialista mexicano que está al frente de una de las principales empresas de América Latina que está vinculada con la innovación. Pero arrancamos con el primer panel. Déjame que primero te presentemos a quienes nos acompañan. Eli Frías es egresada de la carrera de Ingeniería Industrial, auxiliar en Logística y Organización de la producción del ITBA, donde también se desempeñó como docente. Desarrolló parte de su carrera profesional en Monsanto. Ingresó a Uber en 2016 y actualmente es Head de Operaciones de la compañía para la Argentina, Paraguay y Uruguay. Sebastián Sarasate es licenciado en Sistemas por la Universidad de El Salvador y tiene un máster en Administración de Negocios de la Ditela. Es gerente de tecnología en Andriani Grupo Logístico y desde hace 7 años lidera la transformación tecnológica de la compañía. Bueno, ya estamos para empezar el primer panel y en realidad somos uno más en este grupo de conversación porque iba a estar André Pinto, el gerente de planta de Renault en Santa Isabel, aquí en Córdoba. Por inconvenientes de último momento no podemos contar con su presencia, pero sí está acompañándonos Martín Morales, que es el gerente general de Supply Chain de Renault Argentina. Y aprovecho, Martín, para saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias por acompañarnos, Eli. Eli, te vamos a nombrar nuestra líder del Club de Innovación de La Voz, directamente. Porque siempre estás y muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por el espacio, me encanta estar acá. Buenísimo. Y está conectado vía remota Sebastián Sarasate de Andriani. Sebastián, ¿me recibís bien ahí? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Perfecto. Bueno, vamos allá a mejorar un poquito una interferencia, pero creo que te recibimos bien. Eli, arranco con vos. Con cada uno primero vamos a hacer una especie de introducción de paraguas para entender cómo es que trabaja en la innovación, pero es inevitable contigo pensar que innovación y disrupción no son lo mismo, pero en el caso de Uber hubo una disrupción, ¿sí? A nivel mundial, tanto que se terminó transformando en un verbo la marca. Cada vez que se habla de una disrupción en cualquier sector de una economía, se dice la uberización que está atravesando un sector en particular. ¿Cuáles son hoy los vectores que orientan a la innovación en el ecosistema de Uber? Bueno, a ver, te voy a ir de lo macro y de lo más general a lo más micro, ¿no? Dale. Pero es impresionante pensar lo que la tecnología trajo a la movilidad, ¿no? Pasamos de sistemas relativamente estáticos, fijos, a tener una modalidad en la que se puede pensar la movilidad de la ciudad de forma fluida, siguiendo el movimiento de las ciudades, con sus cambios, con su estacionalidad, con los diferentes horarios de la semana, agregando seguridad. O sea, hoy tenemos, la tecnología trajo a la movilidad la capacidad de tener transporte puerta a puerta donde antes no lo había. Nos trajo la capacidad de tener medios de pago digitales, nos trajo una capa adicional de seguridad y en la que hoy tenemos hasta productos como Uber Teens o Cine
seniors, donde podemos confiar y resolver la movilidad de nuestras familias, ¿no? Y creo que ese gran cambio ha sido un paso muy importante en cada una de las ciudades, y desde ya era algo a lo que no estábamos acostumbrados, y creo que la innovación muchas veces va más rápido de lo que van nuestras regulaciones o nuestras formas de operar, y hay un trabajo de toda la comunidad, de las empresas, también del sector público y de todos, en entender cómo lo aprovechamos de la mejor manera posible y haciendo que estos beneficios sean para todos, ¿no? Hay un concepto que a mí me parece muy interesante de lo que decís, porque la ciudad es un cuerpo vivo, ¿sí? Totalmente. Se mueve todo el tiempo, a cada hora. Entonces, pensar en eso, en cómo se mueve la ciudad, cómo nos movemos quienes vivimos en las ciudades, y que la tecnología ayude a captar ese tipo de movimiento, que a su vez es una demanda continua de algo siempre. Sí, totalmente, es un cuerpo vivo. Cuando pensás en la cantidad de conductores que tiene que haber un viernes a la noche, donde la gente sale a cenar, donde se mueve, donde la gente joven sale, versus un martes a las 3 de la tarde, ¿en qué lugares de la ciudad? Son cosas que van cambiando muchísimo, y hoy lo que nos permite hacer la aplicación es, por ejemplo, trabajarlo con diferencias de tarifas, indicando en mapas a los conductores a dónde dirigirse, hacer que realmente la oferta de movilidad pueda seguir a ese cuerpo vivo que es la ciudad, ¿no? Y pueda fluir con él. Y eso es una capacidad, un potencial enorme. Eli habla de movilidad y te miro medio así de reojo, Martín, porque interpreto que a una industria como la automotriz le ha pasado lo mismo. O sea, ya muchas industrias no hablan de ser automotrices, sino que hablan de ser de la industria de la movilidad o de soluciones para la movilidad. ¿Cómo ha sido ese cambio en el caso de Renault? Bueno, desde hace 25 años que fabricamos autos, los seguimos fabricando, pero esto migró. Pasamos de fabricar autos a fabricar autos y brindar soluciones de movilidad a nuestros clientes. Claro. ¿Cómo? De la misma forma que lo hacemos hace 125 años o hace 70 años en la planta de Córdoba. No, esto ha evolucionado. Por un lado la sociedad ha evolucionado, pero por sobre todo la necesidad de los clientes sigue evolucionando. Entonces hoy decir que llegamos a un punto final sería un poco abstracto. Sí, Estamos hablando... No somos el fin de la historia de Francis Fukuyama en esto. Estamos escribiendo una historia a una velocidad que nunca antes conocimos. Hoy está evolucionando la solución de movilidad, así como Renault y sus soluciones tecnológicas, llevando vehículos de lo que siempre conocimos, de combustión interna, a híbridos, a eléctricos, de una manera nunca vista en la historia de la industria automotriz y en general de la industria. Y aparecen nuevos clientes. Antes hablábamos del cliente particular, en su momento integraron las empresas, y hoy aparecen soluciones como las de Uber, en las cuales tenemos que adecuar el producto, pero por sobre todo el servicio y la tecnología de lo cual disponen nuestros vehículos, también para esta nueva intención de compra que ya es una realidad. Bueno, y déjame sumar porque también hay otras cosas que se mueven, además de las personas. Se mueven las cosas que compramos las personas, los servicios que adquirimos. Y Andrea Iniesta, Sebastián Sarasate, escuchándonos de manera remota, y vamos a tratar de que estés como si fuera aquí, presencial. ¿Cómo es el vector que guía también a la innovación y a la transformación en Andrea y Sebastián? Bueno, tenemos como varios vectores o varias... Antes de que sigas, discúlpame Sebastián, tengo muy bajito el retorno acá en estudio. Si me pueden subir el retorno para poder escucharte, porque si no, no vamos a poder conversar de manera adecuada. Discúlpame, me estabas diciendo que ustedes, ¿cómo es que plantean o cómo es que entienden la manera en que se desarrolla la innovación? Bueno, es una industria bastante compleja, la logística, y ha sufrido naturalmente los últimos 80 años muchísimos cambios. Pero nosotros hoy lo podríamos como dividir en dos grandes lugares. Una parte es la innovación que llevamos adelante todo el tiempo en lo que tiene que ver con la tecnología y la información, pero no hay que olvidarse también de lo que es la infraestructura de tecnología física. Nosotros podemos tener grandes estructuras físicas y redes sucursales y servicios de última milla, y si no tenemos la parte más digital, más electrónica, más de información, estaríamos quizás un poco cortos, o viceversa, tener muy buenos servicios digitales, muy buenas plataformas, y quizás no llegar también a la milla. Bueno, nosotros venimos invirtiendo en ambos caminos, con nuevas centrales automáticas. Bueno, hemos mejorado nuestra planta de Córdoba también en el último tiempo, pasando a instalar en este momento un software con más de 95.000 paquetes día.
Pero en paralelo a eso también estamos desarrollando cada vez más nuestra plataforma Identitario.com para brindar servicios a emprendedores y a pymes, por lo cual un poco es el arte de ir juntando esas dos innovaciones, ¿no? Claro. Y Sebastián, bueno, esta es una frase súper remanida, ¿no? La pandemia aceleró todo, lo bueno, lo malo, pero me imagino que en el caso de ustedes habrá sido una cosa muy importante. ¿Qué quedó de todo eso? Digamos, ¿qué cosas quedaron ya como una base a partir de lo cual siempre se va para arriba porque difícilmente se pueda volver más atrás en el tiempo de las prácticas y de las cuestiones que eventualmente les tocaban a ustedes en el día a día en el servicio que prestan? Bueno, lo primero que quizás trajo a nuestra industria la pandemia, por así decirlo, tiene que ver con algunas cuestiones de cambios en los hábitos y quizás el gran incremento que tuvo el e-commerce, dado el contexto. Y eso naturalmente también traccionó internamente en esto que decía, bueno, obviamente mayor infraestructura física, mayor necesidad o capacidad para procesar más rápido más paquetería, pero por otro lado, muchas nuevas herramientas para poder incorporar esa tecnología más rápido. Nuevas herramientas para hacer más eficiente los procesos de routing, los cuales no solo nos mejoran la efectividad de entrega, sino también la capacidad de ser más elásticos o sumar más rápido nuevos transportistas y nuevos colaboradores al equipo, porque ya podemos empezar a disminuir un poco algunas cuestiones que tienen que ver con el conocimiento de las zonas. Esta velocidad de procesamiento también nos obligó a empezar a trabajar o a desarrollar tecnologías de inteligencia artificial para poder monitorear procesos y detectar desvíos en nuestros procesos internos. Todo esto va traduciendo en mejor performance y obviamente la capacidad de operar mejor la mercadería y por ende dar mejor servicio a nuestros clientes y a los destinatarios de estos claro. Vamos a tratar de mejorar el retorno que tenemos aquí nosotros en piso. Algunas cosas te las entendí y sobre todo capté una que la verdad es que hoy está atravesando a todos y ya nos metemos fuera del paraguas, ya nos metemos en la práctica, en entender cómo es que hacen las cosas que hacen. Y recién Sebastián mencionaba inteligencia artificial. Te miro, Eli, porque lo primero que pienso es en el enorme mar de datos que ustedes seguramente gestionan en el minuto a minuto. Prueba de ello es que la tarifa es dinámica, ¿no? Entonces va cambiando de acuerdo a cómo evoluciona la demanda y la prestación del servicio. ¿Cómo es que ancla la inteligencia artificial? Porque hoy pareciera que siempre pasa con muchas revoluciones, perdón por extenderme tanto, digo, pero pareciera que el que no está en la inteligencia artificial no está. Y uno se pregunta, ¿no debería haber algo antes que te permita anclar la herramienta de la inteligencia artificial para entender cómo es que la vas a usar? ¿Cómo hacen ustedes? Bueno, es un gran punto y de hecho creo que la inteligencia artificial ha hecho un salto cuántico en el último tiempo con los LLMs por todo lo que ha traído a piso de lo que se puede usar, ¿no? Pero tiene en realidad sus cimientos en cosas que veníamos haciendo y que de vuelta la tecnología vino a incrementar, ¿no? Porque uno pensaba antes con un cliente, vos tenías un proceso sea de un ajuste de viaje o de algo, tenías un proceso fijo de cómo se mantiene cuál es la respuesta que se da y cuál es el resultado que tiene. Los algoritmos de Machine Learning, el primer paso de inteligencia artificial, lo que te da es decir, bueno, en vez de tener algo fijo, ¿por qué no dejamos que la inteligencia aprenda y vea realmente cuál es el mejor camino, ¿no? Entonces, en base a algo que tenías, podés incrementarlo y hacerlo más flexible y más dinámico con la inteligencia artificial. Y después, por encima de eso, es ¿cómo hacemos para aprovechar todos los datos que tenemos en las plataformas y transformarlos en experiencia de usuarios? Y hoy, si cada vez que alguien abre la app de Uber y cada vez que pones a dónde querés ir, desde en el cálculo del tiempo hasta en dónde están los conductores, incluso en los productos que te muestran más arriba o más abajo, hay un entendimiento de, Daniel normalmente cuando va para acá es un viaje corporativo y necesita un producto más premium y de ponerlo arriba, ¿no? Afecta la selección, afecta el precio que te va a decir en tiempo real, incluso en las capas de seguridad. No todo el mundo lo sabe, pero cada vez que uno abre el app de Uber y cotiza un viaje, hay algoritmos que están mirando, bueno, ese viaje en ese momento, en ese destino y en ese horario,
que tiene un coeficiente o un scoring de seguridad y de repente si dice, este viaje podemos tener dudas, pone una validación adicional, capaz pagarlo con tarjeta de crédito en vez de efectivo o incluso hacerlo en otro momento. Y todo eso lo logramos con tecnología. Pues imagínate en un mundo en el que hay millones de viajes pasando al mismo tiempo, ningún ser humano es capaz de resolver eso. Y hoy podemos agregarlo con la inteligencia artificial. Sí, es enorme el mar de datos, pero supongo que eso es lo que está hoy alimentando, de hecho ya lo ha hecho, soluciones cada vez más customizadas. Es el hecho que ustedes empiecen a prestar cada vez servicios más customizados. ¿Qué casos me podés contar de eso? Mirá, totalmente. O sea, desde de por sí, más allá de lo que hablamos de la generalidad de lo que trae la tecnología a la movilidad, después en cada ciudad y en cada mercado buscamos aquellas herramientas que mejor se adaptan y que más necesitamos ya de ciudad. En Córdoba tenemos Uber Mujer, que de hecho es la única ciudad argentina que lo tiene, por el porcentaje de mujeres conductoras que tenemos y que nos ha permitido dar ese servicio que no está en otras ciudades. Mira. Después tenés lugares como en Mendoza, donde nuestro producto de reserva para zonas en las que no hay tanta señal, destinos alejados, mucho turismo bodegas, también ayuda un montón, ¿no? Y hemos hecho pruebas piloto hasta de Uber Boat en Bariloche. Entonces, la gama de posibilidades es enorme e incluso en estas pequeñas cosas como el producto de espera y ahorra o la selección que te muestra en un determinado momento, está el usuario, está la preferencia del usuario individual y todo lo que podemos personalizar para dar el mejor servicio posible. Martín, no hace mucho en la planta de Renault se puso en marcha una nueva tecnología que es el metaverso. Todos abríamos los ojos porque decíamos cómo hacen para tener una especie como de gemelo digital que copia en el mundo virtual todo lo que es la producción física y que se supone eso permite que frente a un proceso productivo, cualquiera, del más chiquito hasta el más grande, se lo pueda probar primero en el mundo virtual para reducir errores y ganar eficiencia. ¿Cómo resultó esa experiencia? ¿Cómo es que hoy se está trabajando con tecnología de metaverso en la planta? Bueno, con la cantidad de datos que administramos, cada paso del vehículo está registrado. Entonces tenemos dos etapas de implementación. Una es la fase de proyecto, como bien hablabas, en la cual podemos simular sin estar en el físico. Podemos simular realmente en un ambiente virtual cómo se va a comportar un vehículo, cómo se va a comportar una estructura ante una situación inesperada, cómo el producto o el servicio que viene junto con el producto va a trabajar. Y de esa forma ser preventivos, reduciendo los tiempos de investigación, reduciendo los tiempos de desarrollo y optimizando los costos. Sí, claro. Nos permite hacerlo más rápido, más económico y con un mejor resultado. Sin ir a lo que siempre fue la prueba y error, que sigue existiendo, pero con esto se contiene de una manera que la velocidad y el entregable es mucho mejor. ¿Y cómo se encastra en todo ese proceso? Vos justo estás en cadena de valor, ¿no? Toda la línea de proveedores, que es tan importante, ¿no? Para la industria, la conocemos nosotros como si formara parte de nuestro ADN. Bueno, aquí estoy como en nuestra salsa. Por un lado veo a Sebastián, que representa parte del inicio de nuestro inbound de cadena de valor, y por el otro lado, con el equipo de Uber, que representa a nuestros clientes, ¿no es cierto? El metaverso industrial nace de la administración de una enormidad de datos dentro de la fábrica, pero va mucho más allá y busca ir mucho más allá. Es hacer lo que llamamos una logística end-to-end, de punta a punta, conectando nuestros proveedores y llegando hasta nuestro cliente final. Está en continua evolución. Y lo que hoy nos permite fundamentalmente es prevenir. Antes sucedía un evento, se rompía algo, un vehículo fallaba, veamos qué pasó. Acá, a través de la velocidad de toda la administración y comprensión de todos los datos que nosotros mismos generamos, nos permite anticiparnos, prevenir, decir si esto sucediese, cómo reaccionaría. Y de esta manera, sin olvidar nunca, allá al final a nuestro cliente, nuestra persona con nombre y apellido, nuestro conductor, nuestro prestador logístico, decir cómo nos anticipamos y evitamos esa incidencia, ese problema, esa dificultad para el cliente. El metaverso industrial, que nace de la fábrica, va mucho más allá y seguimos en esa evolución de a la punta a punta de cadena de valor. Hasta que alguien pensó, me gustaría comprarme un auto, hasta él le tengo que hacer el service de los X mil kilómetros, estar ya previéndolo e integrándolo en nuestro sistema industrial. Vos sabés que al principio mencionaste que la planta de Santa Isabel aquí en Córdoba tiene 70 años. Hay un ADN industrial muy, muy fuerte. ¿Cómo viven hoy? Está el metaverso. ¿Cómo vive hoy el equipo de trabajo esa cultura de innovación pensando de que se arrastran 7 décadas de producción?
Bueno, es muy curioso. Vos entras, como has entrado a Fábrica Santa Isabel, y hay paredes que tienen 70 Entraba años. por el alambrado de atrás para ver las pruebas de auto. Ahí está, para ver las pruebas de los Renault 18 y los Sí, Fuego. sí. Bueno, esas paredes siguen estando. Ahora bien, de esas paredes para adentro, hace 70 años que es una evolución continua. Y hoy que nos preparamos, después del anuncio de la inversión de 350 millones de dólares para el lanzamiento de una nueva plataforma, te puedo decir que no solamente en términos de tecnología, de innovación dentro de la línea de producción, sino y fundamentalmente en el producto, esto es algo que es nunca visto para nosotros. Es la primera vez que vamos a industrializar un vehículo en Fábrica Santa Isabel, primera industrialización para exportación. Hace mucho que esto no sucedía. Entonces es un cambio, no solamente de puertas para adentro, sino lo que luego va a ver el cliente. Un vehículo donde ya brinda soluciones de movilidad adecuadas a lo que está evolucionando el contexto, la necesidad del cliente. Lo vemos en cada experiencia o intercambio que tenemos. Hoy el vehículo que viene es otro vehículo. Y desde adentro, lógicamente, también con la capacitación de nuestras personas, porque vamos a enfrentar la última tecnología en términos de vehículos de Grupo Renault en Fábrica Santa Isabel para el mundo, es que estamos invirtiendo mucho. Desde ya, porque lanzar un vehículo en 2026 significa que hace algunos años que estamos trabajando en ello y poniendo lo último y lo de vanguardia en términos de tecnología en el producto. Muy interesante. Sobre todo, me encantaría poder meterme dentro de la cocina. Sería una de las ambiciones. Pero los dos mencionaron dato. Desde ya descuento también que en Andreni se trabaja con mucho dato. ¿Qué es lo que aporta hoy el movimiento, el volumen de trabajo que están teniendo, Sebastián? ¿Y cómo es que lo enfrentan con soluciones tecnológicas para que el trabajo sobre esos datos permita, porque todo el mundo mira la logística desde este lugar, hago una compra y quiero que me llegue ya, ayer, ¿sí? ¿Cómo se trabaja justamente para lograr esa reducción de tiempos? Bueno, tenemos ahí varias iniciativas, pero qué sé yo, me gusta contar siempre una que tiene que ver con que desarrollamos por medio de inteligencia artificial nuestros propios algoritmos para mejorar el ruteo. Y al mejorar el ruteo, obviamente, mejorar la eficiencia de entrega. Entonces, vamos construyendo un modelo en el cual vamos, como fuimos los que entregamos, conocemos el domicilio y estuvimos en el lugar, vamos registrando toda esa información, como bien fueron comentando. Todo termina apoyándose en tener buenos datos y usarlos de una manera inteligente. Entonces, vamos mejorando nuestro modelo de ruteo para ser más asertivos. Cuanto más asertivos somos en cada visita, obviamente podemos reducir el tiempo y nos evitamos una nueva salida. Pero también pasa, o también tenemos iniciativas que nos llevan a eficienzar procesos. Entender cuánto estamos tardando por medio de computer vision, analítica de video, cuánto estamos tardando en cargar o descargar el vehículo. Entender si hay un sector de la planta que se está llenando o superando su capacidad, lo cual después nos va a traer acarreados problemas de velocidad o de posibilidades de movimiento internamente de la planta, que obviamente van a retrasar el flujo logístico dentro de la planta y por ende van a impactar en los tiempos de entrega al final del camino. Incluso ya pudiendo hacer previsiones o proyecciones de fecha y horario de entrega para poder empezar a notificar a los destinatarios de que en tal día y en tal horario nos vamos a visitar, y con esto también darle la posibilidad de estar esperándonos y obviamente hacer más asertiva la entrega. Claro. Sebastián, el equipo de tecnología es un equipo absolutamente propio. ¿Se vinculan eventualmente con soluciones tecnológicas que no están anidadas dentro de la empresa y eventualmente hacen alguna alianza a modo de innovación abierta? ¿Cómo es que trabajan en eso? Bueno, el equipo de Andreni en este momento son aproximadamente 400 personas dentro de tecnología y trabaja con múltiples proveedores socios externos, desde ya los grandes players de la industria, de tecnología de nube, de inteligencia artificial, y en algunos casos con algunos partners desarrollamos productos en conjunto y en otros simplemente nos apoyamos en sus capacidades, ya sea técnicas o de soluciones, para después construir sobre esas capacidades nuestras propias soluciones. Tenemos un esquema bastante heterogéneo, por así decirlo, pero creemos mucho que la tecnología es uno de los grandes valores que nosotros le aportamos a nuestro negocio, a la industria, con lo cual mucho desarrollo propio. Está claro. No puedo dejar de preguntarte cuáles son los momentos críticos. Toda actividad tiene momentos estacionales. ¿Cuáles son los momentos críticos estacionales de picos de actividad logística para una compañía como ustedes?
Bueno, naturalmente hay dos grandes eventos en el mundo del e-commerce que tienen que ver con el Cyber Monday y con el Hot Sale. Obviamente eso nos impacta directamente. En general, nosotros podemos decir que el volumen habitual que tenemos en una semana se duplica cuando hay un evento de este tipo en esa semana, con lo cual obviamente genera un estrés a la cadena. Nosotros trabajamos todo el año, como dije alguna vez, para ir mejorando nuestro proceso, para prepararnos para esos grandes picos, y después naturalmente quizás podemos mencionar Día de la Madre, Día del Niño, Navidad, fiestas donde en general hay algún mecanismo de presentes o de mayor compra, pero los grandes eventos son Hot Sale y Cyber Monday. Queda claro. Antes de que empecemos a cerrar esta conversación, te quería preguntar, Eli, así como en la industria automotriz en Argentina siempre se decía que había que hacer autos que se adaptaran a los caminos que tiene la Argentina. Todavía tenemos una infraestructura que en algunos casos deja mucho que desear. En el caso del servicio que prestan ustedes, se habla que también hay muchos lugares de la Argentina que no son del todo seguras. Y la seguridad, digo, siempre es un driver respecto de cómo la demanda se va adaptando a ese servicio. Y estoy pensando no solamente en los pasajeros, sino también en los choferes. ¿Cómo trabajan ese tema ustedes desde la aplicación? Bueno, el seguimiento que trae la aplicación y la tecnología creo que es uno de los grandes puntos en los que nos apoyamos a nivel de seguridad, ¿no? Y se ve de los dos lados. Tenemos para el pasajero, desde conocer quién te va a venir a buscar, no tener que esperar en la calle, tener puerta a puerta, hasta para el conductor también. El medio de pago digital hace que tengan que manejar menos efectivo. E incluso te diría que es una de las cosas más valoradas por el taxi, y esto es en todas las ciudades de Argentina, claro, ¿no? El famoso, bueno, a la noche me sirve más que me paguen con tarjeta o ir a buscar un usuario registrado. Si estoy en una zona que no conozco o que quiero volver, tengo una herramienta dentro de la aplicación donde yo puedo poner un destino sugerido y volver. Pero incluso en la macro también todos los datos que se van recolectando de los usos de todos nos permiten trabajar proactivamente en temas de seguridad, y te diría desde lo online, pero también desde lo offline, porque con todo ese volumen de datos, también nosotros nos ponemos a disposición y colaboramos con el sector público para tener, para poder aprovechar esos datos para también trabajar en conjunto de la seguridad en las ciudades. Queda claro. Bueno, ahora sí vamos a empezar a cerrar. Tenemos, vos, Eli, ya lo conocés, tenemos una costumbre que es, armamos una pequeña cajita de herramientas. En esa cajita de herramientas de innovación se pueden decir un montón de cosas, así que los invito más que todo a pensar quizás en el universo más cercano de ustedes, ¿qué cosas aportarían como herramienta de innovación necesaria que sirva para cualquier otra industria o cualquier otra persona que nos esté escuchando? Arranco con vos, Martín. Bueno, yo creo que hay una herramienta que no puede faltar y con la velocidad que están sucediendo estos cambios, no podemos dejar de omitir, que es la preparación de nuestros equipos para enfrentar esto que se nos viene. Las industrias se están transformando y van a surgir nuevas necesidades, nuevas habilidades a desarrollar en todas las personas, en todas las organizaciones, que por allí tiene que pasar el foco. ¿Sí? Vamos a estamos cambiando la forma de trabajar, está sucediendo de forma más rápida de lo que nos imaginamos. En la manufactura, en la mano de obra intensiva, se ve mucho más en facilitar la tarea que realizamos. Y en aquellas actividades más relacionadas, por decirlo de una forma, de la ingeniería, tenemos que adquirir nuevas habilidades. Todos tenemos que adquirir nuevas habilidades para aprovechar esta oportunidad de poder usar más nuestro cerebro para contribuir y ser parte de este ecosistema que está evolucionando. Súper interesante. Es el famoso cambio de mindset y que hace a la cultura de innovación que todo el mundo la sitúa como uno de los puntos principales. Sebastián, en tu caso, ¿qué nos aportarías como elementos claves cada vez que uno piensa en un proceso innovador? Bueno, quizás creo que una de las claves con lo que nosotros tratamos de trabajar mucho es definir muy bien un problema pequeño que podamos realmente abarcar, tratar de llegar a la raíz de ese problema, ¿no? Entender realmente qué queremos resolver, qué es lo que nos duele, y no simplemente ponernos a construir, y desde ahí, de algo muy chiquitito que nos permita probar y equivocarnos, y tener muy rápido eso, ir construyendo, ¿no? Porque hay que cambiar cultura, no solo de tecnología, quizás estamos hablando, sino también de cómo el resto de la organización se va adaptando a estas nuevas tecnologías y a estas innovaciones. Entonces creo que definirlo chiquitito y poder iterarlo es
una herramienta clave. Me gusta porque sumó otro, cultura, pero a su vez también esto de ir en una escala del menor a mayor, lo que te permita también incluso fallar y que el error no te lleve puesto. Eli. Bueno, en mi caja de herramientas, y creo que retomando también un punto que hablamos al principio de innovación y disrupción, creo que es esa capacidad de no solo ver los riesgos en la innovación, sino de verlos con mentalidad de oportunidad, que es todo lo que podemos lograr con la tecnología, ¿no? Y tener esa capacidad de salir a pensar de todos estos problemas que queremos resolver, cómo la tecnología nos ayuda a dar un paso adelante y tener la flexibilidad que a veces nos cuesta a todos, ¿no? De absorber y de aceptar los cambios y de al revés, tomarlos como todo lo bueno que puede venir. Buenísimo. Sebastián, te agradecemos muchísimo el haber formado parte de este panel y haber dedicado parte de tu tiempo, que seguramente es valioso para poder compartir tu experiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y a ustedes que estuvieron aquí de manera presencial también. Martín, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, un placer ser parte de este panel. Eli, gracias de nuevo. Gracias a vos. Bueno, y nosotros seguimos. Vamos a ir, les había anticipado al principio, en una conversación mano a mano con un especialista de una firma de Venture Capital, de Capital Emprendedor de México. El título es simple, es cómo innovar y no morir en el intento. Pequeña pausa, vamos con esa charla y después retomamos otro panel. Bueno, la idea, como te había dicho en este segmento, era tratar de trazar una hoja de ruta de cómo gestionar a la innovación y no morir en el intento. El propósito es, sacarle toda la espuma, ¿no? Y tratar de ir, si se quiere, a las bases, a los fundamentos, al hueso, ¿sí? Vamos a tratar de buscar un anclaje en algunas claves que nos ayuden a entender cómo debería ser el recorrido en ese camino. Y estamos conectados con un especialista, un súper invitado que hoy nos acompaña, pero antes de hablar con él, déjame que te lo presente. Juan Pablo Sánchez es emprendedor e inversionista. Es máster en Administración y Dirección de Empresas e ingeniero industrial y de sistemas, egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey. Se certificó en procesos de consultoría. Es cofundador y CEO de Blue Box, la firma Corporate Venturing y Corporate Venture Capital más grande de América Latina. Con otros líderes globales, vincula, incuba, acelera y coinvierte en unas 1000 compañías por año. Bueno, hecha la presentación, ahora sí nos conectamos con Juan Pablo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este panel, Juan Pablo. Creo que estás en DF, ¿no? En México. Así es, Daniel, aquí andamos en Ciudad de México. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que el gusto es nuestro. Parece el nombre de un programa de televisión viejo, el gusto es nuestro. Juan Pablo, la idea es hacer un recorrido bien corto, pero intenso. Tratar de buscar 5 claves, te propongo, de entender cómo gestionar a la innovación y no morir en ese intento, aun cuando, convengamos, el fracaso o fracasar forma parte de todo este juego. Pero, Juan Pablo, si te parás y volvés a las bases, ¿cuál sería la primera clave que nos podés aportar para este camino de innovación? Bien, pues te diría que la primera clave se divide en 2 conceptos. La primera es, la innovación es estrategia en acción. Lo primero que tenemos que entender es que la innovación se alinea a la visión estratégica de las compañías, que normalmente responde el dónde vamos a jugar y cómo vamos a ganar. Y la innovación ayuda a responder el cómo. Y el segundo concepto importante de esto es, en el cómo necesitamos que tener un pensamiento de hipótesis. La base fundamental de la innovación es pensar que todo tiene que ser validado. Y una hipótesis es eso, es algo que asumimos que va a ser real y que por tanto debemos de correr experimentos para que con la data, la información, nos valide si es real o es falso esa assumption que podemos llegar a tener. Cuando vos me decís esto, en lo primero que pienso es en un método. ¿Es tan cierto esto o la necesidad de tener un método, una metodología para emprender este recorrido? 100%, todo lo que genera resultados en esta vida está basado en un método. ¿Y qué es un método? Pues es una serie de actividades, de procesos que nos llevan a un objetivo. Y dentro del método de la innovación, algo fundamental que debemos de tener siempre grabado en nuestra mente es el concepto del MVP, que es el
producto mínimo viable que nos permita tocar al mercado, validar con el mercado. Algo fundamental de la innovación es que la innovación no es testeada por alguna pregunta, por algún análisis que se hace en una mesa. La verdadera innovación es testeada 100% teniendo contacto con el usuario final de la solución, ya sea un usuario interno de la compañía o externo como un mercado potencial. Imagino que en esa metodología que uno se plantea, esto es como un caminito, yendo al MVP, si algo falla, el haber tenido una hoja de ruta te permite retornar o volver a un determinado punto para entender que la falla se produjo en ese lugar y por lo tanto se puede volver a hacer el camino desde allá y no tener que repetir eventualmente todo el proceso. Justo, y para lograr esto en cualquier método necesitamos tener un proceso de gobernanza. Y la gobernanza es aquello que nos permite tener puntos de contacto con tomadores de decisión o involucrados de la innovación que se está construyendo. Estos puntos de contacto nos permite cuestionar el proceso, el método, el MVP construido, las hipótesis definidas y sobre ese cuestionamiento analizar los resultados. Y que los resultados a través de un proceso de análisis y retroalimentación nos permitan ir mejorando aquella innovación que estamos construyendo. Que la innovación puede ser vista en producto, proceso, forma de comunicar, inclusive el modelo de negocio. Y algo fundamental en este proceso de retroalimentación es eliminar el ego en los tomadores de decisiones. Cuando hablamos de innovación es importante entender que las respuestas no están 100% definidas, que podemos llegar a tener ciertos errores en el camino y que por tanto debemos de entenderlos, asumirlos, reflexionarlos y sobre eso construir. Por eso digo que el ego no debe de estar en la toma de decisión en estos procesos de gobernanza. Tocaste, me parece, un punto súper sensible, que es este de eliminar los egos o tratar de apartarlos, correrlos. Dame por lo menos 1 o 2 consejos de qué cosas hay que hacer dentro de una organización para evitar caer en la trampa del ego. Número 1 es entender que estamos trabajando en una organización con un objetivo común. Y el objetivo común es generar rentabilidad en esta organización. Es hacer que la organización crezca, que se vuelva más competitiva. Pues cuando estamos tomando decisiones, no estamos tomando decisiones desde la visión personal, estamos tomando decisiones desde la visión profesional y por tanto el dato es el que nos tiene que guiar. Y segundo es siempre estar reflexionando en nuestra mente la importancia de aprender a aprender. Es decir, estos procesos de innovación nos obligan a estar en conceptos, espacios totalmente nuevos para muchos tomadores de decisiones. Y el rol que debemos de tomar es de aprendedor. Esta persona que está aprendiendo a tomar las mejores decisiones. Y me gusta el concepto de aprendedor porque se vincula mucho con el concepto de emprendedor. Estamos emprendiendo proyectos nuevos. Está bueno. Está bueno. De hecho, fue lo primero que me resonó cuando dijiste aprendedor. En lo primero que pensé fue en eso, en emprendedor. Me llama la atención que hasta ahora no hayas dicho nada de medir, porque yo cada vez que voy a un encuentro de innovación o cada vez que me junto con empresarios o conociendo experiencias, todo el mundo te dice lo que no se mide no se puede mejorar y entonces hay que medir. ¿Es tan importante eso? ¿Forma parte de una de las claves? Tan importante es medir como saber qué medir. Creo que algo bien importante que debemos de impulsar en cualquier proceso de innovación es entender 3 variables fundamentales que debemos de medir en el proceso. La primera variable son las de actividad. ¿Qué estamos haciendo para construir innovación y cómo esa innovación la estamos llevando al mercado? Son actividades que eventualmente nos llevarán a construir éxito. Segunda variable importante a medir es la sanidad. ¿Qué tan bien estamos haciendo las actividades? ¿A cuántas personas estamos realmente alcanzando? ¿Cuál es la retroalimentación que estamos llegando por las personas? ¿De dónde están proveniendo los insights para tomar decisiones? Esas variables son de sanidad, saber que estamos haciendo bien las actividades. Y tercero, el impacto. Al final, el impacto debe de ser medido siempre en una cifra económica. Sin embargo, también hay impactos estratégicos. Mucho de la innovación se vuelve habilitante para nuevos procesos en los corporativos. Y esa habilitación para los corporativos, las empresas, del permitirles competir en el mediano y largo plazo, es algo fundamental y también lo debemos de medir. En resumen, creo que la actividad, la sanidad y el impacto es fundamental medirlo. ¿Y por qué me gustan estos 3 conceptos? Es porque
Dependiendo la etapa de la innovación en cuestión, es que debemos de asignar las variables. Si estamos en una etapa temprana, pues claramente vamos a medir variables más de actividad. Si estamos en una etapa más tardía de la innovación, claramente vamos a migrar más hacia indicadores de impacto. ¿Y qué sucede en la toma de decisiones? Que en ocasiones no entendemos la etapa, y eso que nos obliga o nos lleva básicamente es a tomar malas decisiones. Estamos queriendo medir el impacto en etapas que son tempranas o seguir midiendo la actividad en etapas que ya son tardías, y eso no lleva a buen puerto. ¿Y qué pasa, Juan Pablo, con la tasa de fallos? ¿Es una tasa que hay que plantear desde el inicio? Por decirte, no sé si será fijarle un KPI a los fallos, ¿no? Pero ¿hay que plantearse una tasa óptima de fallos en un proceso de innovación? Si pensar que el 100% de los procesos van a ser exitosos es pensar pues en algo que no es innovación. La innovación realmente nos debe de obligar a estar en las fronteras del conocimiento de lo posible e imposible dentro de las organizaciones. Y en esas fronteras nos va a obligar a construir capacidades, conocimientos, y por tanto esa construcción va a costar. ¿Y qué va a costar? Errores, fracasos. Entonces las organizaciones deben de entender muy bien que el 100% de éxito en innovación es una tasa utópica. Llegar a tener tasas del 30-40% creo que es algo importante, porque nos permite sí tener éxitos, claramente, pero también estar en esos procesos de aprendizaje en los fracasos existentes, en ese 70-60% que se definen, donde, oye, no logramos el objetivo, pero ¿qué aprendimos y cómo ese aprendizaje nos vuelve una organización con más probabilidad de éxito? Esa es la tasa óptima del fracaso que deben de definir cada una de las organizaciones. Y esta tasa también puede ir migrando dependiendo de las situaciones macroeconómicas, sociales, de mercado. Claramente que cuando hay situaciones que nos vienen macroeconómicas, que vienen a estresar el negocio, pues nos tendremos que enfocar a innovaciones más de core, más de enfoque a lo que hacemos hoy. Por tanto, ahí la tasa de fracaso pues deberá de ser menor. Y cuando hay oportunidades de crecimiento, nos permite llegar a disminuir o aumentar esa tasa de fracaso. Me encanta que hasta ahora no hayas dicho ni una sola palabra de tecnología, que además nos atraviesa. Estamos rodeados hoy de inteligencia artificial y apenas creo estamos viendo una partecita, o por lo menos eso nos cuentan los especialistas, estamos viendo una partecita de todo lo que va a ser. ¿Cómo es gestionar todo esto junto con la frontera de la inteligencia artificial? Pues me encanta que toques este tema porque es algo fundamental. Y yo parto de la base, la innovación es humana. Al final las tecnologías siempre van a tener contacto con personas, como tú o como yo, que vamos a estar desempeñando labores. Entonces, sí, el humano es lo más importante dentro de este proceso, pero también hay que hacernos valer de las herramientas que el día de hoy existen. Me gusta pensar la inteligencia artificial como un booster, un revolucionador a nuestras capacidades, como un copiloto. En una perspectiva, pues el hombre más rápido del mundo, Usain Bolt, puede correr a 44 kilómetros por hora. Y si lo comparamos con un hombre con bicicleta, puede alcanzar velocidades por más de 250 kilómetros por hora. Esa bicicleta es la tecnología que nos hace más óptimos, más capaces, y la persona con la tecnología nos permite llegar a más objetivos más lejanos y con mayor impacto hacia las organizaciones. Está bueno, me gustó mucho el ejemplo. Para cerrar, me gustaría preguntarte qué cosas son las que vos ves que distinguen hoy a las empresas que mejor están trabajando en innovación. Y cuando pienso en eso, digo 2 o 3 cualidades nada más de empresas que no se quedan en el mundo de la idea solamente, sino que avanzan en el hacer. ¿Qué imaginas ahí? Número 1, regreso a mi primer concepto, ¿no? Que era la visión estratégica de la innovación. Es entender la innovación como permite proteger el core de la compañía y también construir capacidades a mediano plazo. 2, es asignar los recursos idóneos. Normalmente se cree que la innovación va a provenir de jóvenes estudiantes o de nuevas personas de la organización. No, la innovación proviene de personas con experiencia que han vivido, han encontrado problemáticas y que basada en esa experiencia más metodología, recursos, podemos crear productos, servicios, modelos realmente disruptivos para las industrias. Entonces,
en esta perspectiva es asignar al recurso. Yo plantearía que el primer recurso es la persona que vamos a permitir que lidere las estrategias de innovación. Y 3, es el compromiso de la alta dirección. Llámese alta dirección desde el director general hasta la junta de accionistas o socios de la compañía. Al ser una visión de corto plazo para proteger el negocio y de mediano plazo para habilitar nuevas oportunidades de negocio, eso es estrategia. Y eso es algo que tiene que estar cuidando, protegiendo y promoviendo desde la junta de accionistas hasta la alta dirección. Buenísimo, Juan Pablo. La verdad que ha sido una inmersión rápida, pero muy potente y muy enriquecedora de conceptos de innovación que los planteábamos al principio. Era como una especie de regreso a las bases, a los fundamentos, para entender que lo que se mueve por detrás, más allá de toda la espuma que gira alrededor del mundo de la innovación, eran esas claves de las cuales hablaste. Y ojalá pronto te veamos por aquí, por Argentina y por Córdoba en particular. Espero que muy pronto saludarnos por allá. Muchas gracias por la invitación y mucho éxito. Dale, buenísimo. Muchísimas gracias a vos, Juan Pablo. Y ahora seguimos con nuestro segundo panel para hablar sobre casos y sobre modelos de innovación. Housing puede ser, o un condominio de esos nuevos, cerca de todo, pero tranquilo y con una buena que tenga asador para la que será. Puede ser con gimnasio. Que tenga pileta. Eso no lo negocio. Buscar es un mundo. Encontrar es fácil. En Clasificados La Voz, conectad con miles de propiedades, las inmobiliarias más importantes y toda la información del sector. Clasificados, más de 120 años ayudándote a encontrar. ¿Y si el que se cae es él? Para eso está Sancor Seguro. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers. Un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa. Con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresa a academiadigitales.telecom.com.ar. Telecom.
Bueno, ya estamos en este segundo panel. Hemos atravesado un primer panel conociendo las experiencias que vienen desarrollando Uber, que ha desarrollado Renault y también el grupo Andreani dedicado a logística, para entender cómo es la estrategia de innovación de ellos y cómo la aplican. Estuvimos charlando en un mano a mano con el fundador y CEO de Blue Box, que es una de las empresas más importantes en innovación en América Latina, sobre todo desde México, ayudando a otras empresas a innovar. Y ahora nos toca este último panel, que también tenemos 3 casos interesantes de 3 empresas para conocer la experiencia, el cómo lo hacen, ¿sí? Y los aprendizajes de ese proceso. Pero antes de arrancar con esta conversación, déjame que primero te presentemos a las personas que nos acompañan en este segundo panel. Marcelo Bértola es ingeniero en computación por la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Es docente del Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior. Estuvo 21 años en la láctea Sancor, donde se focalizó en transporte y logística. En Sancor Seguros está hace 8 años y es gerente de tecnología a cargo de la gestión de equipos de desarrollo y de nuevas tecnologías. Philip Glaser se graduó en Administración de Empresas por la Universidad de San Pablo en Brasil y realizó un posgrado en la misma área. Trabaja en Bayer desde 2007 con un recorrido que lo llevó a desempeñarse en cargos estratégicos en las áreas de salud de la mujer, especialidades terapéuticas y cardiovascular. Actualmente es head de la división farmacéutica de Bayer para el Cono Sur. Claudio Puertolas es ingeniero industrial con experiencia en empresas de servicios públicos. Fue líder de proyecto en Ecogas durante más de 10 años. Fue funcionario provincial entre 2013 y 2017 al frente de áreas relacionadas con desarrollo energético y energías renovables. Pasó por distintos roles en la empresa provincial de energía de Córdoba, entre ellos la gerencia general. En la actualidad preside el directorio de la EPEC. Bueno, esta vez son mayoría las personas que están conectadas de modo remoto, así que voy a empezar a saludarlos primero a ellos. Philip, ¿me recibes bien ahí? Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. ¿Es cierto, Philip, que te interrumpimos tus vacaciones? Sí, estoy de vacaciones, pero siempre es importante compartir aquí lo que Bayer está haciendo por innovación y por la salud de la población. Buenísimo, Philip, y agradecimiento por doble partida. También está Marcelo Bértola conectado de manera remota. Marcelo, ¿nos escuchás y nos ves bien desde allá? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, lo escucho bien. Un gusto y gracias por la invitación. Bárbaro, Marcelo, muchísimas gracias por acompañarnos. Y aquí en piso está Claudio Puertola, es el presidente de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Claudio, gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, arranco por Philip, que está en Brasil. Está al frente de la división Pharma de Bayer. Todos conocen a Bayer. Y uno se pregunta, en una empresa de semejante tamaño, de tantas operaciones, vinculada incluso con la investigación para poder justamente innovar, me gustaría, lo primero, Philip, tratar de entender, o que nos ayudes a entender, cómo es la estrategia de innovación que Bayer desarrolla y la que aplica particularmente para el área en la que estás vos. Gracias por la pregunta. Yo actúo en Bayer en la área de la salud, en la parte farmacéutica. Y Bayer ya tiene 150 años de historia en desarrollo de nuevos productos. Entonces, Bayer tiene en su ADN la innovación en traer siempre nuevos medicamentos a la población. Y nosotros estamos en la área cardiovascular, en la área de la salud de la mujer, estamos en el área de oncología, estamos en enfermedades raras como la hipertensión pulmonar,
como hemofilia, y eso hace con que, y oftalmología también. Entonces, la ADN de Bayer es poner aproximadamente 15 a 20% de su facturación y reinvertirla en innovación todos los años para que tengamos como vivir cada vez mejor, con más calidad de vida y con objetivo en el futuro de lograr la cura de algunas enfermedades. 150 años, es impresionante hablar de innovación en una compañía que ya tiene tanta trayectoria. ¿Cómo se hace para, dijiste, está en el ADN, ok, pero en el día a día, ¿cómo se hace para mantener esa cultura de innovación? Bueno, la cultura de innovación de Bayer viene con cada uno de los empleados, ¿no? Hablamos de tener una cultura de innovación con procesos ágiles, de tener de trabajar con un ecosistema de innovación. Entonces Bayer por mucho tiempo hacía inversión internamente, ¿no? En Bayer, en sus instalaciones, en sus centros de desarrollo de productos. Hoy, la innovación está en todo el mundo, está en centros como universidades, está en hospitales, está en startups. Entonces nosotros tenemos que tener un ecosistema amplio y colaborar con todos ellos para que tengamos siempre nuevos productos a la población. Los estudios clínicos no se hacen más solamente en Europa, en Japón o Estados Unidos, pero se hace con participación de muchos países, incluso en Argentina. Entonces, hoy es mucho más amplio, es mucho más holístico el trabajo de innovación que antes. Hace unos años teníamos muchos de los productos que desarrollábamos solamente internamente. Entonces es algo que está en el ADN de cada uno de los colaboradores. Déjame tirar del hilo de un concepto que recién mencionaste, ecosistema. Mencionaste que hoy es mucho más amplio, es más logístico. Se lo quiero trasladar a Marcelo para entender cómo es el ecosistema para Sancor Seguros. ¿Cuáles son los vectores que inciden sobre ese ecosistema, y cuáles son los jugadores del ecosistema, Marcelo? Bueno, también, como decía Philip, la innovación está en todos lados y bueno, nosotros nos vimos un poco desbordados hace 1 año y medio, 2, creo todos, por el avance muy rápido de la inteligencia artificial y la cantidad de aplicaciones que aparecieron para toda la industria, digamos, tanto para la nuestra, la aseguradora, y de salud y de riesgo de trabajo, y la posibilidad de innovar en muchísimas áreas y procesos de nuestra empresa y compañía. Entonces, el desafío en ese momento fue cómo poder atender a todas esas innovaciones y no perdernos a una muy buena oportunidad de mejorar un proceso y dar un salto de calidad, un salto disruptivo en alguna de nuestros procesos internos y externos, los que están de cara al cliente y lo que nos hacen más eficiente como compañía. Y bueno, lo que decidimos en ese momento fue crear un equipo de nuevas tecnologías de innovación enfocado en inteligencia artificial que haga un poco de nexo entre todas esas innovaciones que aparecían en el mercado y que nos ofrecían desde distintos lugares, desde partners de la industria, desde proveedores, prestadores, innovaciones o nuevas soluciones que uno iba viendo en el mercado, y cómo acelerar la adopción de esas innovaciones, porque cada vez son más viejas, rápido las innovaciones, cada vez pasan más de moda. Entonces, lo que aparece en el mercado hay que tratar de incorporarlo rápido a los procesos. Claro. A partir de eso, bueno, fuimos tanto evaluando soluciones de mercado, de innovación, con inteligencia artificial sobre todo, y también creando nuestro propio equipo que empezó a trabajar sobre agentes propios aplicados a nuestros procesos. Y bueno, hoy ya con el diario del lunes y habiendo transitado alrededor de 1 año y medio de eso, podemos decir que ya tenemos muchos proyectos implementados, corriendo, vigentes, que bueno, son en algunos casos ya un hecho y en otros están prontos a salir, son prometedores en cuanto al salto de calidad que nos pueden dar, tanto en eficiencia como en proveernos de nuevas capacidades, digamos que por ahí son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados sin el uso de la tecnología. Claro. ¿Sí? Philip recién mencionaba el ADN. En el caso del equipo de ustedes, que es más nuevo, ¿cómo es que se va formando ese ADN? ¿Y cómo es la práctica? Si la tuvieras que describir o trazar en un concepto, ¿cómo es que funciona ese equipo? Porque me imagino que
problemas por solucionar o cosas para atender, debe haber muchas, pero a su vez hay que filtrarlas, ver en qué se concentran. ¿Cómo es esa metodología? Bueno, justamente era lo que nos hacía un poco de ruido hace un tiempo atrás. Lo que decidimos que ese equipo se fuera incrementando, fuera sumando jugadores e interactúe entre la innovación y los equipos de las distintas áreas de negocio que necesitan innovar en sus procesos. ¿Sí? La verdad que la realidad que teníamos era que los equipos suelen estar, sobre todo los de tecnología, absorbidos en el día a día, tratando de entregar un requerimiento a un área y demás, y por ahí no pueden dedicarle el tiempo necesario a trabajar sobre la innovación, a mirar un poco hacia afuera, a mirar un poco más lejos, una mirada un poco más estratégica y de mercado de qué es lo nuevo que aparece como solución. Y bueno, este equipo tiene foco en eso, en mirar qué hay nuevo en el mercado, qué se puede traer rápido o qué se puede construir con las plataformas que tenemos y aplicarla enseguida a los procesos que ya tenemos. Esa fue un poco la manera de acelerar la adopción de la tecnología, que repito, hoy en día si uno no le da velocidad a la incorporación de lo nuevo, ya eso nuevo pasa a ser viejo muy rápido. Claro. Y es una pérdida de oportunidad, digamos. Claro. Y Claudio, en el caso de PEC, porque uno imagina una empresa que presta un servicio público, uno de los servicios más sensibles, todos los días nos despertamos y lo primero que hacemos es prender la luz. Y eso tiene que funcionar. Y para colmo la energía no se puede estoquear, así que ese flujo tiene que estar todo el tiempo. ¿Cómo se incorpora la innovación? Eso sí que es día a día, ¿no? ¿Cómo se incorpora una estrategia de innovación en una empresa como la EPEC? Bueno, el servicio tiene que ser continuo, como bien lo decís, entonces eso es calidad de servicio y ahí es donde nosotros siempre hacemos hincapié. Nosotros tenemos dos vectores sobre lo que trabajamos, que es calidad de servicio y tarifas competitivas, ¿no es cierto? Esas dos cosas son las que son los drivers que manejamos nosotros para llevar adelante todos los proyectos. Y particularmente el tema energético está, digamos, con los compromisos climáticos, ambientales que hay actualmente y particularmente en la provincia de Córdoba. Sí, atravesado por la agenda de sustentabilidad, ¿no? Exactamente. Bueno, la energía en eso aporta el 50% aproximadamente de las emisiones de dióxido de carbono al ambiente, ¿no es cierto? Entonces, las estrategias de innovación que nosotros aplicamos van en dos sentidos, particularmente en la incorporación de energías renovables, ya sea desde el usuario o desde la generación propia nuestra. Después podemos hablar un poquito más de eso del usuario, porque hay un rompimiento de un paradigma de años, que era que tenías un gran generador, el sistema de transmisión, la distribución y el usuario. Bueno, ahora el usuario puede generar su propia energía, eso es un desafío muy grande. Y después el otro tema es la eficiencia energética. Entonces, para que el usuario, cuando hablamos de eficiencia energética del lado de la demanda, del lado del usuario, le tenemos que dar información. Y ahí es donde nosotros estamos trabajando de manera importante con gemelos digitales y con medidores inteligentes. Bien, ya nos vamos a meter particularmente en algunos casos como para poder entender cómo es que la visión, la estrategia, baja luego particularmente al desarrollo de acciones que son innovadoras para las actividades que realiza cada uno. Vuelvo con Philip. ¿Qué vectores, Philip, son los que hoy se ponen sobre la mesa para guiar las acciones que realizan en innovación? Mencionaste, digamos, todo ese telón de fondo que tiene que ver con el ADN de una compañía como Bayer en la división farmacéutica. Pero ¿cuáles son los vectores que finalmente terminan guiando la práctica en sí? Nosotros tenemos en Bayer una cultura muy fuerte y estamos en un cambio organizacional muy importante en ese momento, ¿no? Porque muchos piensan que la innovación solamente está en los productos. Claro, todas las compañías tienen que traer productos innovadores, pero tenemos que tener internamente procesos innovadores también. Tenemos que tener una cultura de que cada colaborador en su trabajo pueda tener acciones que sean transformadoras, que tengan atención al cliente. Entonces, hoy hablamos de que la innovación está en toda la cadena de la industria farmacéutica, empezando por diagnóstico de los pacientes y no solamente en el tratamiento cuando un paciente recibe el producto,
Nosotros tenemos que cuidar para que el paciente tenga un diagnóstico adecuado, una prevención, un autocuidado. Si llega un momento de tratamiento, que tenga el mejor tratamiento y después que tenga una mejor adherencia al tratamiento. Entonces, hoy para Bayer, la innovación está en uno de los ejes, en el producto que estamos entregando a cada consultorio, a cada hospital, a cada paciente, y con un objetivo de calidad de vida, pero también en una mirada más holística, más transversal en toda la cadena. Nuestro cuidado tiene que ser integral. Nosotros muchas veces invertimos mucho para obtener un paciente y después, si no trabajamos en mantener ese paciente en un tratamiento, es toda una inversión que tiramos a la basura. El paciente no tiene el mejor tratamiento, no tiene su resultado esperado, como en los estudios clínicos, que son en general resultados muy buenos. Sí. Entonces, otra vez, la invitación de Bayer a todos es mirar la cadena y no solamente el producto que estás entregando. Se entiende, a mí me parece muy fascinante todo el mundo de investigación científica relacionado con la salud, porque además está atravesado por un montón de regulaciones y de protocolos, de normas de bioseguridad, lo cual no es poco, pero por otra parte, esto es una percepción que tengo, si me podés ayudar con métricas, ¿cuánto de todo lo que se investiga finalmente llega? Porque son muchas investigaciones para llegar finalmente a un producto y además mucho tiempo, los plazos sobre los cuales también se trabajan son muy diferentes a lo que puede trabajar otra industria. Sí, una de las cosas que más escucho es, pero ¿cómo los medicamentos son caros? Y bueno, cada 100 desarrollos que hacemos, investigaciones que hacemos, cada 100 moléculas, solamente una llega a ser un nuevo producto, llega a ser comercializado. Entonces, realmente es un trabajo de hormiga, de que cada 100 investigaciones, una va a generar un estudio, son varias fases, fase 1, fase 2, fase 3, hasta que llegue el producto final y sea aprobado por una agencia reguladora como ANMAT y pueda llegar al mercado. Entonces, cuando hablamos de retorno a la inversión, no podemos considerar solamente este estudio clínico de ese un producto que llega al mercado, tenemos que considerar los 100 otros que fallaron para llegar a ese uno. Entonces, hoy Bayer invierte aproximadamente 6.2 mil millones de euros para investigaciones todos los años. Eso es aproximadamente 15-20% de la facturación de Bayer. Una investigación clínica puede llegar a 10 a 15 años de investigación. Entonces, hoy, cuando hablamos de transformación digital, hablamos de todo lo que es la novedad en términos de innovación y la tecnología que Marcelo tanto mencionaba, es para que nosotros logremos lo antes posible identificar cuáles son las moléculas y estudios que van a fallar, que no vale la pena más seguir invirtiendo, para tener productos cada vez más rápidos y más económicos y que lleguen más rápido a la población. Philippe, y la pandemia, por ejemplo, que nos llevó a una situación extraordinaria y que hubo que poner sobre la mesa desarrollos científicos vinculados a las vacunas que no estaban del todo finalizados. ¿Eso aceleró los tiempos en los protocolos de plazos que vos recién mencionabas o se ha vuelto a la normalidad de lo que era antes? Sí, la pandemia aceleró y mucho la llegada de nuevas moléculas. Cuando hablamos de vacunas, Bayer no tiene vacunas y no investiga en la misma en vacunas, pero nosotros sabemos que hay una plataforma de vacunas. Entonces, poner un vector, ¿no? En el tema de COVID era traer entonces una vacuna, pero ya había un transporte de la vacuna desarrollada y era solamente entonces tomar el virus y hacer con que el producto llegara más rápido. Entonces hoy, cuando hablamos en investigación en la área de salud, en terapia génica, que es el futuro de
del área de salud con el objetivo de curar pacientes. Estamos hablando también de tener una plataforma de productos. Hoy tenemos alianza con Blue Rock, con AskBio. Son compañías que eran independientes y que Bayer compró, y cada una de ellas trabaja en mecanismos de hacer con que sea una plataforma de productos de terapia génica, así como las vacunas. Entonces, estas tecnologías hacen con que sea cada vez más rápido y con más eficacia. Muy interesante. Marcelo, recién Filipe hablaba sobre moléculas, ¿no? De 100 una llega a un desarrollo concreto para poder transformarse en un producto que sea luego efectivamente un medicamento o el tipo de producto que finalmente se desarrolla. Me imagino que ustedes traspolamos moléculas a datos. Me imagino que ustedes trabajan con un enorme universo de datos. ¿Cómo es que gestionan o gobiernan esos datos hoy con inteligencia artificial dando vueltas? ¿Cuáles son las herramientas y el tipo de protocolo con el cual trabajan? Bueno, y para todas las industrias el dato es la materia prima clave. Como decía Filipe, bueno, en todas esas investigaciones seguramente recopilan muchísimos datos, se procesan y en algún momento obtienen alguna información que le indica que, bueno, tal procedimiento, tal investigación llegó el momento de abandonarla y dedicarse a otra y poner los recursos en otra. Bueno, en la industria pasa lo mismo, tenemos muchísimos datos, pero bueno, el dato es un insumo, hay que tratarlo bien, procesarlo y bueno, la inteligencia artificial lo que hace es potenciar la manera en que se puede sacar información de esos datos, digamos, y aplicarla a distintos procesos. En el caso nuestro, bueno, hay datos el grupo es muy amplio, tiene distintos negocios, tiene aseguradora, pero también tiene datos por el lado de otros negocios como RT, salud, banco y otros negocios transversales, y bueno, de todo eso se aplica a distintos procesos para distintos abordajes y potenciarnos. Nosotros, un poco los vectores que mencionabas antes tienen que ver con, bueno, el mejor servicio al cliente posible, tanto a la hora del abordaje comercial y de tratar de ofrecerle algunos de nuestros productos y estamos, bueno, potenciándolo a través de la tecnología. Estamos pensando en agentes que nos permitan esa interacción directa y mediante llamadas telefónicas u otros medios poder contactarse con el cliente. Para eso obviamente hay que tener muy buenos datos, porque esos agentes conversacionales a través de inteligencia artificial se nutren de esos datos que tienen que ser de extrema calidad sobre todo cuando hablo con un cliente externo. Cuando mencionás agentes, para que se entienda, ¿no? Estamos hablando de bots, ¿sí? Robots, pero que son bots aplicados, digamos, justamente a la atención al cliente. Sí, todo el tema de automatización ha evolucionado, digamos, desde bots que eran solamente programados para que sigan un circuito determinado. Hoy estamos trabajando ya con bots conversacionales con inteligencia artificial que le permite tomar decisiones, digamos, a diferencia de los bots tradicionales, con lo cual pueden entablar la conversación con un cliente como si fuese una persona humana. En eso estamos invirtiendo bastante. Ya tenemos desarrollos bastante avanzados para distintas partes del proceso, ya sea el abordaje comercial, ya sea la atención de un siniestro o un proceso de cobranzas. Poder interactuar con clientes directos humanos a través de bots conversacionales. ¿Sí? Y bueno, también obviamente para los procesos internos, la búsqueda de eficiencia y el desarrollo de nuevos productos a través de la aplicación de inteligencia artificial, ya sea en agentes o copilotos para el desarrollo de aplicaciones o asistentes para el recurso interno, la persona interna, que le puede ayudar o potenciar mucho la forma en que trabaja en sus procesos internos. Bien, y el desarrollo de este tipo de nuevas herramientas, de los bots y de cualquier otra aplicación, ¿es un desarrollo del equipo interno propio de ustedes o también eventualmente se montan en innovación abierta o en alianzas? Las dos vías son posibles, digamos. De hecho, te decía en ese equilibrio que buscábamos hace un tiempo de cómo atender o poder escuchar todo lo que venía del mercado como posibilidad de innovación. Creamos un equipo que nos permitió entender cada una de esas tecnologías, ver cómo la aplicamos y también empezar a trabajar sobre plataformas del mercado que nos permiten crear nuestros propios agentes y nuestro propio desarrollo de inteligencia artificial. De hecho, hemos trabajado en los últimos meses en el desarrollo de algunos que ya están prontos a salir. Estos que te decía, conversacionales, digamos, a través de llamadas de voz o a través de distintos canales que permiten
entender una conversación humana o interactuar con un agente humano. Y la verdad que nos dio muy buenos resultados. Hoy tenemos la posibilidad de crear nuestros propios agentes, nuestros propios desarrollos de inteligencia artificial y aplicarlo a nuestros procesos. Claudio, hemos mencionado datos, hemos mencionado lo que está más relacionado eventualmente con la investigación científica. En el caso del servicio público, vos recién mencionaste un concepto que a mí me parece súper importante, sobre todo porque es un servicio regulado. Y dijiste tarifas competitivas. Y a mí se me abrieron los ojos de esta manera. ¿Qué es lo que piensa EPEC o sobre qué está trabajando EPEC cuando apunta a tarifas competitivas? Bueno, justamente al tener tarifas reguladas son tratar de que la tarifa sea lo más bajo posible con la mejor calidad de servicio. Ese es el equilibrio que hay que lograr. Entonces, todo lo que hace la componente de inversiones, nosotros la venimos llevando adelante de manera rigurosa, controlada por el Ministerio de Servicios Públicos, de Infraestructura y Servicios Públicos, que es la autoridad nuestra, de quien nosotros dependemos. Entonces, las inversiones nos permiten mejorar la calidad de servicio y también los automatismos y diferentes tecnologías que estamos incorporando en la red. No quiero ser muy detallista con cuestiones técnicas, digamos, sí, pero bueno, con reconectadores automáticos, sí, digamos, y equipamientos de ese tipo permiten bajar los costos operativos para de esa manera que las tarifas sean lo más competitivas posible. Bien, pero puesto del lado del consumidor, del cliente, sí, ustedes están en un plan de medidores inteligentes. ¿En sí, qué etapa está eso? Bueno, ese es un programa que tenemos de 8 años. Ya llevamos del 1.100.000 clientes que tenemos actualmente atendidos directamente por EPEC, 270.000 tienen medidores inteligentes y estamos instalando 35.000 más hasta el primer trimestre del año que viene. Esos medidores inteligentes tienen la particularidad, y esto que hablaban recién de los datos, de enviarnos información del comportamiento del consumo del usuario y de la calidad de servicio que nosotros le estamos ofreciendo de manera periódica durante el transcurso del día. Nosotros antes, con los medidores convencionales, teníamos un dato del cliente cada 2 meses. Claro, una lectura de medidor que se prorrateaba por la cantidad de días y sacaba un promedio de consumo. Exactamente. Entonces, hoy sobre los 270.000 medidores recibimos 100 millones de datos por día. Eso, junto con la inteligencia artificial y con software, ¿no es cierto?, para administrar esta información, nos permite, o administrar estos datos, nos permite sacar información de la red y del comportamiento del usuario para tener una prestación de servicio más eficiente. Bien, y hay otro punto que habías mencionado, que es este cambio de paradigma, de que el usuario también se transforma en productor. Claro. Esto lo estamos viendo, de hecho, a pasos acelerados, con generación distribuida y sobre todo con generación distribuida comunitaria, que es lo que permite que desde un consumidor con energía amigable con el medio ambiente, solar por ejemplo, se pueda producir energía a ser distribuida en un foco determinado del territorio. Sí, exactamente. El concepto de generación distribuida comunitaria es un producto regulado que surgió de acá de la provincia de Córdoba, que se hizo en la Secretaría de Planificación Energética del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, en donde varios usuarios, supongamos un edificio, departamentos de un edificio en donde no pueden poner paneles fotovoltaicos en el techo, los pueden poner en un lugar determinado y esa energía que se genera en ese lugar por esos paneles se le asignan a esos usuarios de manera de créditos económicos sobre la factura de servicio. Bueno, esa modalidad la estamos desarrollando, está dentro de las innovaciones a las que hacíamos referencia al principio. Después está la generación distribuida virtual, que es una versión 2.0 de esta anterior, la generación distribuida comunitaria virtual, que esto es para los usuarios que tienen reserva de potencia, son usuarios de consumidores más grandes, ¿no es cierto?, tipo industria, ese tipo de cosas,
Entonces, al tener la medición inteligente en tiempo real, tanto de la generación como del consumo, lo que se netean son kilovatios generados y consumidos en el mismo tiempo. ¿Y eso cómo se fija un precio ahí? El precio está establecido porque es el costo evitado que tiene EPEC por la compra de energía a la compañía administradora del mercado mayorista, que es CAMESA. Sí. Entonces, lo que EPEC no le paga a CAMESA por cada kilovatio hora que se genera, se lo pagamos al usuario. Se lo pagan al usuario. Exactamente. Y en el caso de la generación distribuida comunitaria virtual, lo que se hace es directamente un neteo de consumo con energía generada. Bien, ¿y cómo se vincula eso con algo que ya se viene hablando de una tokenización en el servicio de energía, en este tipo de relacionamiento que la empresa establece con sus clientes? Bueno, eso es lo más avanzado que tenemos. Es un producto que desarrollamos en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional y el Ministerio también de Infraestructura y Servicios Públicos. En conjunto los tres trabajamos y lo que se hizo fue generar una tokenización de los parques fotovoltaicos en un primer momento porque son de alguna manera los más fáciles de llevar adelante, ¿no es cierto? Entonces, con la construcción de un parque fotovoltaico a través de varios usuarios, en esto de la generación distribuida comunitaria, se le asignan 3 tokens a cada uno de los usuarios. Un token que es la participación en cantidad de paneles que tiene ese usuario sobre ese parque, ¿no es cierto? Un segundo token que es la energía que producen esos paneles, que se traduce en pesos asignado por la tarifa que tenga y que lo puede utilizar para cancelar la factura de servicio con EPEC ese usuario o cedérselo a otro. Y un tercer token que está referido a los atributos ambientales que tiene la generación renovable. En este caso la solar, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay emisiones evitadas de dióxido de carbono equivalentes contra la matriz energética total del país, que es con la que se compara. Y bueno, esos atributos ambientales también es un tercer token que se traducen en un certificado que lo pueden utilizar para hacer compensación. Queda claro. Ya en algún momento vamos a ampliar más sobre eso para entender sobre todo cómo puede ser un mercado, porque eso va a generar un mercado propio. Exactamente. Aquí un mercado eléctrico propio aquí en Córdoba. Sí, porque esos tokens son transferibles. Exacto. Bueno, vamos a ir cerrando. Antes quiero volver con Philip. Philip, de lo que se pueda contar, porque me imagino que en esto hay obviamente una reserva respecto del tipo de investigaciones que se vienen desarrollando en Bayer, pero de lo que se pueda contar, ¿en qué desarrollos están ya prácticamente por ser llevados eventualmente al mercado, que se consideran desarrollos innovadores, o sea que va a ser un producto o va a ser una solución para los pacientes, para las personas en el tema de salud y en el tema farmacéutico, en el que ustedes están trabajando ahora, Philip? Bayer está trabajando en muchas áreas terapéuticas. Nosotros estamos hoy como líderes en salud femenina. Acabamos de lanzar incluso un implante de 2 varillas y eso es un avance importante, un lanzamiento que hicimos este año para que las mujeres no tengan que administrar una píldora anticonceptiva todos los días por 5 años. Entonces es uno de los medicamentos que tenemos. La mujer no necesitaría por el implante tener que tener la toma diaria del comprimido. Es un producto súper. Nosotros en el área de salud femenina también estamos en la área de menopausia. Es uno de los productos que vamos a lanzar próximamente. Nosotros sabemos que hay estudios que hablan de hormonas, mujeres que no pueden tomar hormonas, y estamos con un lanzamiento de un producto que no es hormonal, entonces es una terapia de reemplazo hormonal de mujeres de estrógeno sin hormonas. Entonces para mujeres que tienen necesidad de hacer un reemplazo hormonal,
y no pueden tomar hormonas, ese sería un buen medicamento. Nosotros tenemos productos en la área de cardiología para falla cardíaca, tenemos productos para área de cáncer de próstata, muchas cáncer de pulmón, y en el futuro, más para fin de la década, estamos hablando de terapia génica, y es donde la industria hoy habla de cura de enfermedades. Y ahí tenemos Parkinson, tenemos incluso insuficiencia cardíaca y otras patologías y otras enfermedades donde el objetivo es realmente curar al paciente. Queda claro, la verdad que es fascinante ese mundo. Vamos a ir cerrando. Y en el primer panel hicimos una práctica que habitualmente desarrollamos en este ciclo, que es que cada uno de los participantes nos ayude a formar o armar una caja de herramientas, y cada una de las herramientas tienen que ser conceptos que ustedes consideren claves en el proceso de innovación, que es al fin y al cabo la excusa por la cual nos hemos juntado a conversar. Arranco con vos, Claudio. ¿Qué imaginás? Obviamente mirado desde tu lugar, pero pensando que es una herramienta que puede servir también para otro tipo de negocio o para otras organizaciones. ¿Qué cosas crees claves para pensar y poner sobre la mesa cada vez que una empresa o una organización inicia un proceso de innovación? Bueno, el sector eléctrico es un sector muy tradicional, ¿no es cierto? Que la innovación se da en la parte de los equipamientos y de la parte de tecnología que se incorpora. Entonces, desde el punto de vista de PEC, lo que estamos nosotros trabajando es muy atento a lo que pasa en otros lugares para poder incorporar esa tecnología que normalmente se desarrolla o en Europa o en Estados Unidos, ¿no es cierto?, para poder incorporarla y poder innovar los procesos. Es bastante difícil, pero nosotros ahora estamos trabajando mucho con modelos digitales, por ejemplo, con productos BIM, y eso con los gemelos digitales nos están ayudando a pensar de otra forma tanto las redes de distribución como los mantenimientos en general de todos los edificios. Queda claro, o sea que hay incorporación de tecnología y observar el ecosistema para saber qué tipo de respuestas se están presentando ante la demanda de usuarios en el servicio que ustedes prestan. Así es. Perfecto. En el caso de Sancor, ¿qué cosas están mirando, Marcelo? Bueno, también mucha atención a lo que pasa en el mercado. La verdad que todos los días surgen soluciones nuevas y hay que estar muy atento a lo que sale y desafiar permanentemente los procesos. Ya no se piensa en los procesos de cómo lo hacemos las personas, sino cómo lo podemos hacer con y desde la tecnología. Así que la clave creo que es perderle el miedo a innovar. Lo que hicimos hasta ayer de una forma desde hace mucho tiempo hay que desafiarlo constantemente y ver cuáles son las mejores prácticas, qué es lo que aparece en el mercado para hacerlo distinto. Hoy hay muchísimas herramientas que nos permiten dar saltos realmente muy grandes en productividad y en calidad de los procesos. Así que hay que tener mucha atención y sobre todo creo que lo decía Philip al principio, ese ADN de innovación que hay que tener en la industria para no quedarse con lo que hacemos habitualmente y como lo venimos haciendo hace mucho tiempo y lo que nos trajo hasta acá, sino desafiarnos todos los días en que hay distintas y mejores maneras de hacer las cosas. Está bueno, es llamarse a la incomodidad, lo cual no suena del todo simpático, pero sí es saludable. Philip, ¿qué herramientas nos ayudarías a poner en esa caja pensando en la innovación? En esa caja de innovación yo podría, primero que la innovación ela es abierta y puede estar en todos los lados. Entonces, nosotros todos somos responsables por la innovación y no solamente un departamento de innovación. Entonces yo diría en la caja equipos ágiles y equipos autónomos. Dos, una cultura que realmente favorezca la colaboración entre equipos. Tercero, transformación digital, cómo adoptar lo más temprano posible lo que viene como novedad. Entonces estamos hablando hoy de inteligencia artificial, estamos hablando de machine learning. Entonces, cómo adoptar todas esas tecnologías para acelerar y acortar el tiempo de la innovación. Perfecto.
sumamente válidas, porque además el avance tecnológico, hay cada vez más herramientas, las seguirá habiendo. En el futuro nos encontraremos, lo que antes era moda, hoy es inteligencia artificial, en adelante no sabemos qué será, con lo cual, cómo abrazar eso, el tipo de cultura que una organización tiene para poder abrazar la transformación digital, válido que es absolutamente importante. Philip, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias sobre todo por prestarnos tiempo de descanso, te lo vamos a devolver por doble, van a ser el doble de horas que nos cediste para poder conversar ahora sobre innovación. Fue un gusto estar con ustedes, gracias por la participación y gracias por la invitación. Marcelo, también, muchísimas gracias por habernos acompañado, haberte conectado de manera remota para poder conversar sobre este tema. Gracias a ustedes y un placer. Claudio, por haber estado aquí, no dejándome solo, compartiendo el espacio físico, muchísimas gracias también. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a todos los que nos siguieron conectados desde la plataforma de La Voz, de los Andes, desde Mendoza, de Vía País, desde Buenos Aires, además de nuestro perfil en YouTube, en el canal de La Voz también. Muchísimas gracias. Dentro de un mes nos vamos a volver a reencontrar en el ciclo Voces que Suman con otra conversación para poder repensar qué está pasando hoy con el mundo del trabajo. Chao, muchas gracias.